Pues arrancamos esta tercera parte de la edición 919 de Quadre en Blanc, la última, por cierto, de esta temporada, como ya les hemos indicado y como también les hemos indicado, esta tarde nos visita, entre otros grandes invitados, don Javier Andrés Beltrán, periodista ya jubilado, pero que se dedica ahora, en sus ratos libres, a escribir pues obras como esta. Siempre seremos ayer, los diarios olvidados en el garaje del inglés. Aquí tenemos la portada, bellísima portada, por cierto, y con una vía por ahí, que sería la vía de la Panderola, ¿no? Claro, esa es la calle Escultor Viciano, el carrer de la Vieta de Castellón. Ajá. Y la casa que vemos, donde hay un hombre pasando, eso era el garaje del inglés. El garaje daba a la calle Luis Vives, era la calle Escultor Viciano, la casa de inglés donde vivía Manuel Pérez Rodríguez, que fue el autor de estos diarios. El autor de estos diarios que vamos a comentar. Javier, el garaje del inglés, ¿por qué el garaje del inglés? El garaje del inglés es el nombre que años después se le puso a la actividad industrial que allí se realizaba, porque el primer propietario de este garaje, de este taller, fue un inglés, fue Russell Aykroyd Nield, un hombre que tuvo una vida apasionante, tanto él como su familia, muy vinculada a Castellón, y entonces años después, cuando él ya dejó esa actividad y se volvió a explotar como garaje, pues los dueños tuvieron a bien pues ponerle ese nombre de garaje del inglés, en recuerdo a que el propietario de aquella casa había sido una persona de nacionalidad británica. ¿Y quién es el autor de estos diarios? El autor de los diarios es Manuel Pérez Rodríguez, que es cuñado del inglés. Manuel es hermano de María Pérez, que es la mujer de Russell Aykroyd, el inglés. Entonces, este hombre vivía en Castellón también, y cuando el inglés fallece y su mujer se va de España en el año 38, porque su vinculación en defensa de la República pues le hizo temer a ella a lo mejor que pudiera tener alguna represalia, pues entonces su hermano, Manuel Pérez Rodríguez, en compañía de su hermana pequeña Marta, son los que se quedan viviendo en esta casa y son los que se quedan explotando tanto los servicios del garaje como la resta de locales comerciales que había allí, uno muy conocido en Castellón como Radio Barrachina. El primer piso también estaba alquilado a una familia del doctor Saera, un médico de prestigio que tenía allí su consulta, y entonces Manuel Pérez es el hermano de María, el cuñado del inglés, que es el que se queda viviendo en esta casa hasta su muerte. Oye, ¿qué parte de historia y qué parte de ficción hay en este libro? El 95% del libro es historia, es una crónica del Castellón que Manuel Pérez retrata a través de sus diarios, aparte de una cosa que también es histórica, como el viaje que él realiza en el año 36, cuando decide ir a pegar la vuelta al mundo, o cuando también está documentado y es cierto todo ello, en el último capítulo del libro, cuando yo, después de tanto hablar del inglés, igual que tú me lo has preguntado, pues decido, bueno, vamos a explicarle a esta gente también quién era el inglés. Entonces yo ahí cuento la historia de la familia del inglés y su vinculación en Castellón. Perdona, ¿pertenecía a una familia bien económicamente? ¿Era un hombre con posibilidades? Era un hombre con recursos, Él no se le conocía trabajo más allá de figuraba en la época de la prensa como apoderado de los negocios de su cuñado. Vivía de eso, vivía de los alquileres, del dinero que también le mandaban desde el extranjero sus hermanas, porque dos de sus hermanas vivían en Estados Unidos. En fin, era una persona, para la economía de la posguerra, sí que era una persona pues, que tenía una posición económica boyante, aunque él habla mucho también de las dificultades que pese a ello tiene en esos primeros años de posguerra pues, para subsistir, ¿no? Y volviendo a tu primera pregunta, ¿qué hay de ficción? Pues de ficción hay la primera parte del libro, lo que yo titulo El encargo, y es contar cómo llegaron hasta mí esos diarios. Eso es ficción, porque aparte lo demás es la crónica del Castellón que él cuenta, y lo que yo voy haciendo es, sobre los hechos que él relata,
por ejemplo, la riada del 49 o la gelada del 57, yo lo que hago es ir a la prensa local de aquellos tiempos, a documentarme, y esas cosas que él pues cita, pero que a veces no entra en profundidad y que yo considero que es importante recordarlas pues 50 o 60 años después, lo que hago es documentarlas más en base a lo que dice la prensa. O sea, eso tampoco es ficción. Y después vamos, perdona, sí, de los años 40 a 75. Los diarios que hay, que se conservaron de Manuel Pérez Rodríguez, que empezó a escribir diarios, él lo dice, a los 12 años, los únicos que se han conservado, o por lo menos los únicos que han llegado hasta mí, son los del año 47 hasta el año 73, que él muere. Es decir, los años posteriores a la posguerra y en los primeros años ya del tardofranquismo, poco antes de la muerte del Pero había dictador. más anteriores. Había más porque él constantemente en esos diarios que sí que tenemos, sí que hace referencia, como escribí en mi diario del año 36, como escribí en mi diario del año 20 y pico. Qué lástima, ¿no? Porque se ha perdido la etapa de la guerra, de la Es una República, lástima, ¿no? porque se ha perdido una etapa muy interesante de la vida de la ciudad de Castellón, porque la posguerra, el franquismo también lo es, pero quizá nos ha sido más próximo, lo hemos vivido mucha gente de Castellón, no lo ha vivido, pero sí, toda la época de la República, del reinado de Alfonso XIII y tal, después la guerra, pues eso no está, aunque él reconoce en los diarios que sí que tenemos que él escribió todo eso, él escribió ininterrumpidamente, escribe desde los 12 años. Pues estamos con el castellonense Francisco Javier Andrés Beltrán, que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Periodista, dices, felizmente jubilado. Eso sí, eso felizmente sí. jubilado. Y, bueno, fuiste el primer director de Mediterráneo tras la privatización del antiguo periódico del Movimiento y autor de algunos libros, algunos que ha presentado aquí en nuestro programa. Javier, tú obviamente por tu profesión sabías mucho de Castellón, pero ¿has aprendido cosas nuevas tras la lectura de estos diarios? Lo que aprendes no es tanto las cosas que él cuenta o las historias que él cuenta, porque todos ahí hemos oído hablar de ellas. Él habla, por ejemplo, de la transformación del Pinar cuando llega Pérez de Leza aquí para crear el Hotel del Golf, habla de la transformación también, de la gente empieza a quitar el secano y a montar transformaciones agrarias de naranjos en la plana y tal. Lo que sí que es novedoso es la forma como él lo cuenta y las relaciones, las amistades, los contactos que él tenía, es decir, lo más personal que él aporta. Y lo que sí que para mí ha sido una novedad es comprobar cómo en el año 1936, poco antes del inicio de la Guerra Civil, un ciudadano de Castellón, un ciudadano de aquí, pues decide irse a dar la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Sí, se tira. Él hace la misma vuelta al mundo que Billy Fogg, pero al revés. O sea, pero lo consigue, lo consigue. Él se embarca en Le Havre, en Francia, va a Canadá, atraviesa Estados Unidos, se embarca en San Francisco, va a Hawái, va a Japón, va a China, está en Vietnam, está en Ceilán, pasa por el canal de Suez y vuelve a España. Y cuando vuelve, como en su calle, en la calle Escultor Viciano, estaban los talleres del Heraldo de Castellón y él era muy amigo de la propiedad de José Castillo Tárrega y tal, pues él empieza a publicar en el Heraldo de Castellón las crónicas, creo que lo titulan Mi vuelta al mundo, creo que es así. Y entonces él empieza a publicar cada día una crónica de esos viajes. La guerra civil estalla, él sigue escribiendo, pero cuando ya al frente, ya la guerra está muy cercana, ya muy dura, pues el diario es incautado por el Frente Popular y durante unos días deja de escribir. Entonces ya piensas que se ha cortado esa crónica, pero no, a los 8 o 9 días, con el diario siendo ya propiedad del Frente Popular, ya incautado, pues él sigue escribiendo hasta completar 60 crónicas, 60 artículos de su viaje alrededor del mundo. Oye, son unos diarios con una letra impoluta, ¿no? Sí, creo, bueno, no lo he cogido, tengo uno ahí, me sabe mal no haberlo pillado, pero si quieres lo podemos. Sí, son unos diarios pequeñísimos,
escritos todos ellos con estilográfica, con pluma. Él habla mucho de sus plumas, habla de la Swan, de la Parker, de la Underwood, él habla mucho, y son así hasta la última hoja del último diario, cuando él ya ha fallecido, y alguien con un lápiz y una letra bastante peor dice: Manolo falleció ayer a la 1 de la madrugada. Cortamos, por tanto, y ahí se para. Oye, cuéntame la realidad y la ficción de cómo esos diarios llegan a ti, porque por lo visto ahí esa parte sí que las... Bueno, sí, yo ahí he ficcionado. A mí los diarios me llegan porque una chica que trabajaba en la delegación de Hacienda de Castellón, llega un momento en el que laboralmente le ofrecen un encargo cuanto menos curioso, y es leer unos diarios que había dejado escrito un señor que murió sin herederos, y le dicen: léete esto para ver si en ellos aparece un hijo legítimo, un hermano viviendo en el Congo, porque claro, ya se sabía que tenía hermanas viviendo en Estados Unidos, voy a tener... Jorge, eso ahora los funcionarios de Hacienda no lo hacen, ¿eh? No, eso, me imagino que no. Lleve esto a un notario, ¿eh? Me imagino que no, pero en aquellos años, él muere en el 73 y todo este proceso empieza en el 80 y pico, pues a aquella chica, sí, ella se le dice eso, y entonces, bueno, ella lo lee, ella dice que aquí no hay nada que haga referencia a la existencia de un familiar cercano que tenga derecho sobre esta herencia. Y dice: ¿y qué hago con ellos? Y dice: no, pues guárdalos, porque ahora empieza todo el expediente de a ver cómo concluye este tema. Ella lo guarda, se cierra el expediente, y poco antes de jubilarse, habían pasado casi 22 años, ella dice: bueno, yo me voy mañana, o pasado mañana me voy a casa, ¿qué hago con esto? Y es cuando le dicen que eso ya está sustanciado, que ese tema, lo de la herencia del inglés de Manuel Pérez en este caso, ya está solventado desde hacía años, haz lo que quieras con ellos. Entonces ella piensa en mí como periodista, como escritor, o sea, esta chica tuvo la sensibilidad de saber que ahí podía haber una historia, y que ahí como mínimo podía haber pues la vida del Castellón que Manuel Pérez, y entonces ella los guardó, y yo, cuando me los dio, aún estaba trabajando, también los guardé un año, pero cuando acabé de jubilarme, yo creo que no pasaron 2 semanas, dije: bueno, voy a empezar ya a ver cuál fue la vida de Manuel Pérez Rodríguez. Oye, dices que era un hombre de profundas ideas religiosas, ¿no? Que era convicciones evangelistas. Sí, ellos... ¿Y vendedor de Biblias también? ¿Vendía? Su padre ¿Qué es eso que se llama? ¿Cómo? Colportor. Colportor. Su padre era una palabra nueva que hemos aprendido, oye, siempre viene bien, ¿eh? Su padre era un colportor, es decir, un evangélico que se dedicaba a ir por toda España para promulgar la Biblia, ¿no? Entonces, esto aún lo vemos hoy en día, gente que nos vende Biblias por la calle. Lo que pasa es que esta familia, aparte de eso, pues debía tener sus posibles, porque, bueno, se establecieron definitivamente en Castellón, vivieron primero en la antigua calle Pi Maragall, que era la actual calle Trinidad, allí vivía la familia, y eran evangélicos, ellos eran protestantes. En los primeros diarios sí que hace referencia a él muchas veces a las dificultades que tenía pues en aquellas épocas de un nacionalcatolicismo aún muy efervescente, pues el poder practicar sus ritos religiosos, aunque eso poco a poco se va suavizando, y reconoce no haber tenido ningún problema, pero sí, ellos, de hecho, tanto Manuel Pérez Rodríguez como su hermana María, que vivía aquí, como el inglés Russell Aykroyd, los 3 están enterrados en el cementerio de Castellón, pero en el cementerio civil, muy cerca de la fosa común, donde fueron arrojados los represaliados por el franquismo, y en el mismo sitio donde se enterraba pues a los masones, a los suicidas, porque claro, ellos eran evangélicos y no podían ser enterrados en tierra cristiana, ¿no? Católica, vamos. Oye, un hombre que tiene contacto con intelectuales y artistas de primer orden, ¿no? Porque ahí tocó el piano Carles Santos, recibía visitas de artistas de la talla de Porcar, Ripollès. Sí, Manuel Pérez era una persona intelectualmente muy bien formado, era un lector empedernido, leía mucho, hablaba perfectamente inglés y francés, leía mucho en inglés. Él un día escribe en sus diarios que llevo 2 días
sin descansar, no paro. Y digo, ¿qué estará haciendo? Dice, he puesto en orden y he limpiado toda mi biblioteca, supera ya los 900 y pico volúmenes. Hay que decirte, todo eso estaba en su casa de la calle Escultor Viciano. Aparte era un melómano, un amante de la música, hasta el punto de que al final, en los años 60, él, gracias a la insistencia de un buen amigo suyo, como era Miguel Aycar, que era un impresor de Castellón, tenía la imprenta La Magdalena en la misma calle al lado de su casa, pues entra en la Sociedad Filarmónica de Castellón, llega a ser vocal de la Filarmónica, mientras Miguel Aycar es el presidente, asistía a infinidad de conciertos y tal, y era también un amante de la pintura. Él no pintaba, sí que tocaba el piano, pero bueno, él era muy amigo sobre todo de dos pintores, uno de ellos de Castellón, Paco Badía, el pintor que tenía, aparte de pintar su negocio, su taller de zapatero remendón en la calle Mayor, un pintor extraordinario, un gran paisajista, y Ranero, que fue un pintor cubano que se instaló aquí en Castellón, que también era evangélico, por eso su relación con Manuel Pérez. Pero fundamentalmente el pintor, el gran amigo suyo y el más grande de todos es Juan Bautista Porcar, con el que mantiene una relación muy estrecha. Él lo cuenta mucho en sus diarios, tanto que cuenta que él va al Maset de Victorino a ver a Porcar, como que Porcar viene a su casa y tal. Con Porcar tiene una gran relación, y esa relación con Porcar es la que le hace conocer de joven al Beato Ripo, a Juan Ripollés, del que dice que la primera vez que lo ve se queda anodado, dice, llega allí con su barba de chivo y con su gorro. Ya apuntaba maneras. Ya apuntaba maneras. Y tiene relación con el joven Ripollés, y también por su condición de músico con Carles Santos. Él de Carles Santos dice que cuando venía a Castellón y no tenía dónde practicar, dónde tocar el piano, pues que él lo invitaba a su casa y que él tocaba el piano en la pianola, a veces habla de pianola, a veces de piano, que él tenía, dice, hasta que llega un momento que se plantea, dice, no sé si le va a venir bien a mi piano esta manera tan alocada de tocar el piano que tiene este joven, ¿no? Un poco conociendo ya lo que iba a ser Carles Santos. Don Ismael, realmente interesante, y este libro es que dan ganas de empezarlo a leer ya, ¿eh? Voy a ir corriendo, supongo que en Argot lo tendrán. Sí, en Argot está. Sí, y yo es que no lo he visto, he paseado por allí y no lo he visto. De todas formas me invitó a la presentación y no pude ir por temas que todos conocéis, y no pude ir, pero es que es interesantísimo esto, sí, porque me ayuda a conocer mejor Castellón o a refrescarlo. Usted no escribe diarios, ya nadie escribimos diarios. Bueno, ahora con el Facebook y todo eso es nuestro, ¿no? Y el Instagram sí, es nuestro diario. Me lo he pensado, escribir y recordando, aunque sea saltos de mata, y después ya se une. Eso ya no hay dificultad, pero como vive usted también ahí de crucero todo el día. Aquí pues, estoy de maravilla, Está de maravilla. Fíjate, me voy a despedir. Crucero con vistas panorámicas, es lo que tiene, ¿eh? Es lo que tienen los jubilados ilustres, ¿eh? La mayor parte del viaje de Manuel Pérez también fue en barco, claro, porque él atravesó tanto el Atlántico como el Pacífico. Los jubilados tenemos un problema, que el martes fue festivo recuperable, a ver cuándo lo recuperamos nosotros. Sí. No sé qué día nos tocará. Oye, Javier, de todas formas, este libro, aconsejo, por lo que he escuchado, solamente con eso aconsejo a leerlo, porque he visto datos muy interesantes. Muy bien, y hemos aprendido colportor, yo no lo sabía, la verdad, vendedor de Biblias. ¿Usted lo sabía, don Ismael? Bueno, yo conozco un libro que creo que es Gerald Brennan, podéis corregirme, que es un inglés que vino a España y con el burro vendía Biblias. Anda. Esa es una historia que es real. Yo creo que en casa tengo el libro. Puede ser. Él contaba que iba por las ciudades, los pueblos vendiendo Biblias. Entonces me he hecho... que no sea este hombre. Que no, él habla de un inglés que se dedicaba también a esto y que llega a su casa después de recorrer España, pero en bicicleta. Él habla en bicicleta. Y que estuvo en la Puede casa. Que cambiar el burro por la casa bici, ¿no? Del inglés. Dice de él que además era un virtuoso del piano. Javier, para acabar, ¿qué es realmente o qué
¿A qué nos acerca el libro? ¿Qué podemos conocer, ¿no? Un poco nuestra historia, nuestra ciudad, no sé. Claro, yo creo que fundamentalmente lo que podemos conocer es la visión que un vecino nuestro tiene del Castellón de todos esos años, evidentemente tamizado desde su óptica y desde sus propias experiencias, ¿no? Hay cosas de las que no habla, por ejemplo, es una persona muy poco amante del deporte, entonces una vez cita que parece ser que el equipo de la ciudad ha subido a segunda división porque hay mucha... Quiero decir, hay cosas a las que él no se dedicaba o a las que él no ponía interés que no aparecen en el libro, pero otras, todo el mundo, por ejemplo, de la cultura o incluso de las relaciones sociales, ayer publicaba yo en Facebook, siendo la verbena de San Juan, que hace una descripción muy interesante de una verbena de San Juan en el casino en el año, creo que es 20 y poco. Quiero decir, todo eso es lo que él aporta al libro, aparte de también ese relato de una vuelta al mundo que escribe bien, lo hace fantásticamente bien. O sea, es un relator de viajes al estilo de Pierre Loti o de Blasco Ibáñez, porque cuenta muy bien sus experiencias y sus interrelaciones con las diferentes culturas en su viaje alrededor del mundo. Y aparte hay otro capítulo muy concreto, que sí, porque junto a los 27 diarios aparece también una libreta escrita en inglés, con 6 artículos un poco más extensos, que son 6 miradas muy personales. Por ejemplo, una de ellas a lo que significa la presencia de la panderola por las calles de Castellón, otra a la vida en el desierto de Las Palmas, porque esta persona era íntima amiga de los padres carmelitas, los visitaba mucho, pasaba temporadas allí. Otra hace una descripción de una tarde de toros en Vistabella, cuando él sube a San Juan de Peñagolosa, que ahí se encuentra un mundo que él desconocía, lo de los bous del carrer y tal. Quiero decir, él también escribió 6 relatos un poco más largos, no en plan diario, sobre 6 aspectos de la vida de Castellón o de las comarcas de Castellón. ¿Están en las librerías de Castellón? Están en las librerías de Castellón. Por favor, sí. Háganse con él, porque la verdad es que promete. Yo lo voy a devorar. Los diarios olvidados en el garaje del inglés, siempre seremos ayer. ¿Por qué este título, siempre seremos ayer? Para saber el por qué hay que leer la última página del libro. Pues nada, está en la última página del libro, creo que es la última frase del libro, lo que no vale es ir al final. No vale. Pero ya lo he dicho, pero bueno. No vale. Bueno, lo que quiero decir con eso es que de alguna manera el pasado no es que nos condicione, pero sí que matiza mucha siempre de nuestra forma de ser. No sé si vuelve, pero conviene siempre tenerlo muy presente, porque o nos ha marcado o nos puede volver a marcar en el caso de que no sepamos el presente. Y también muy recomendable para la gente joven, ¿no? Para pues sí, para aprender la historia de su propia ciudad. Sí. Yo entiendo que hay cosas que sí, que otras cosas a lo mejor a la gente, pero en fin, sí. Es el Castellón desde que él describe desde el año 47 hasta... Y qué pena no tener los anteriores, ¿no? Qué pena. Pues sí, es una pena eso, y es una pena sobre todo, que es lo que más me duele, no haber encontrado ninguna fotografía, no hay fotografía de Manuel Pérez, siendo como era un amante de la fotografía, porque él dice... No hay ninguna fotografía. He hablado con mucha gente... ¿Y Porcar no lo pintó? He hablado con mucha gente relacionada con el garaje del inglés, y nadie ha sido capaz de encontrarme una fotografía, aunque es cierto que ahora, después de la edición del libro, hay mucha más gente que se está poniendo en contacto conmigo, que me quiere aportar cosas al respecto. Habrá segunda parte, seguro. Ya veremos. Lo veo venir. Bueno, pues háganse con él. Siempre seremos ayer, los diarios olvidados en el garaje del inglés, de Javier Andrés Beltrán, editorial Sanguina. Javier, un placer, un honor, y la verdad que ha sido una entrevista enriquecedora. Muchas gracias, como siempre. Bueno, pues despedimos a nuestro invitado. ¿Me voy con qué? Con arte, con el Museo Internacional de Títeres de Albaida. Pues oye, son museos de nuestra comunidad que no conocemos, ¿verdad? Pues vamos a acercarnos hasta Albaida. El MITA es un centro dedicado
a la divulgación, a la preservación y conservación del arte del títere en todo el mundo. Por eso estamos hablando de un museo internacional. En el MITA tenemos títeres que vienen de todo el mundo. La colección permanente está dividida en 2 plantas de exposición. Lo que tenemos en el primer piso es una sala de audiovisuales donde se ofrece una introducción al mundo de la marioneta, y ahí también pueden encontrar los títeres del mundo. Tenemos títeres que vienen de Europa, África y Asia por continentes, cada uno de los más representativos de países como por ejemplo la isla de Java, de donde vienen los títeres del Wayang Golek y del Wayang Kulit, de África, de diferentes tribus, como pueden ser, por ejemplo, la Bembe o también la Bámbara del país de Mali. De Europa, como representación, el Punch inglés, que es un títere del siglo XVII y que se sigue representando. Y luego ya accederíamos al segundo piso, donde tenemos las marionetas que han participado en diferentes representaciones teatrales, compañías de teatro como el Teatro Bufo, por ejemplo, o también La Estrella, una de las compañías más importantes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y después accederíamos a la sala del cine y la televisión, donde vamos a encontrar a los personajes más conocidos y reconocidos por el público porque han participado en programas de televisión o en películas de cine, como por ejemplo los muñecos de goma espuma que salían en Telecinco. También tenemos representación de los guiñoles, de las noticias del Guiñol y otro programa que se emitía en Canal Nou, que es Cuorelandia. También tenemos a Babalá, del antiguo Canal Nou, a Les Feretes, del Cau de Les Feretes, de lo que es el programa que se emite en Apun, o también tenemos a los autómatas de Francisco Sanz y a la Brujería y los Electroduendes del mítico programa de la Bola de Cristal de los 80. Programamos actividades a lo largo de todo el año y lo que solemos hacer son representaciones teatrales, como es el caso de la Mostra Internacional de Titelles de Albaida, que lleva más de 30 años representándose no solamente en Albaida, sino en toda la comarca de la Baida Albaida. Se celebran conmemoraciones y días importantes, como es el Día de la Marioneta, el Día Mundial del Títere, el Día Internacional de los Museos, el Día también Internacional del Turismo. Programamos talleres donde las personas pueden venir a hacer su propio títere, a ver también cómo se animan este tipo de títeres, y también se suelen hacer visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas. Abarcamos un poquito de todo lo que puede ofrecer el arte del títere. La Brujería y los Electroduendes son títeres que han marcado a una generación, yo diría que a más de una generación. Nosotros tenemos aquí los de vinilo, los originales, los que hizo Alejandro Milán, y los adquirimos en el Museo Internacional de Títeres porque Alejandro Milán fallece hace ahora un año, y gracias a la colaboración con la familia, con los herederos, hemos podido conseguir recuperarlos y los tendremos aquí para siempre. Os invitamos a todos a que vengáis a conocer el Museo Internacional de Títeres. Lo vais a encontrar en una ubicación de lujo porque estamos dentro del Palau dels Milà i Aragó, un palacio del siglo XV asentado sobre murallas del siglo XIII, que custodia también a la iglesia archiprestal de la Asunción de la Mare de Déu, que está detrás de estos muros. Así que quien quiera venir a Albaida a disfrutar durante todo el día, tiene recursos para ver, se va a quedar maravillado y va a descubrir un mundo lleno de arte y de fantasía. Os invitamos a todos, os recibiremos con los brazos abiertos y estaremos encantados de veros a todos. Más cositas, la música, Evelyn de Champion Fulton Trio. ¿Por qué? Porque estarán el 2 de julio dentro del cartel del Festival de Jazz de Peñíscola, que comienza en pocos días. Vamos a escucharles. Evening, every night you come and you find me, must you always remind me that my man has gone? Every evening, can't you see I'm deep in your power every minute? Seems like an hour since my man has gone. Shadows fall on the wall, that's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Take me evening, let me sleep till dawn is breaking. I don't care if I don't awaken.
since my man is gone.
me, must you always remind me that my man has gone. Hurry, evening, can't you see I'm deep in your power? Every minute seems like an hour since my man has gone. Shadows fall on the wall, that's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Take me, evening, let me sleep till dawn is breaking. I don't care if I don't awaken, since my man has gone. Thank you. Vamos con un poco de poesía, nos vamos a reír además. Poética 2.0 me manda, porque sabe que ponemos aquí a los artistas recitando poemas además clásicos. Pues vamos a ver las tomas falsas de las grabaciones de esos recitados precisamente. Grabando, plaqueta, 5... Nuestros soberanos al son de la libertad que te voy. No, no es así, no es así, no es así, el mundo nos engaña. Solo la libertad, bendita sea, venga. Ya, cuando queráis. Serrano, toma 1. Adriana Soles, poema 3, toma 2. Os compraré en el todo a 100. Y de tal suerte he trocado. Pero mierda, trocado, trocado, trocado. Cristal. Joder. Vale. La cáscara de pluma y celuloide. Mierda, celuloide, he dicho celuloide. Nadar a la mar, a la mar, a la mar. Alberto Closa, 7. La de la muerte, la de una moto. La de una moto. ¿Qué está pasando? Hasta ahí ya. Llegó con 3 heridas, la del taladro, la de la lavadora y la del móvil. La del coche y la del claxon. Me cago en la madre. ¿Qué está pasando? Y hay un fantasma del teatro. Esto es inquietante, ¿eh? ¿Por qué siempre pasa esto? El otoño, año... Hay que repetir. Os diré por qué. ¿Y ahora en castellà? Continuo anda amarillo. Me parece que en la época de Quevedo no había helicópteros, ¿no? Espérate. Sí, vamos a esperarnos un poquitín. Y la bajo. ¡Hey! ¿Con qué me voy? Con La isla de los faisanes de Asier Urbieta. Es la película que puede verse este fin de semana próximo en el Teatro Municipal de Benicàssim. Vemos el tráiler. Ezagutzen duzu faisaien irlaren historioa? Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesa, ez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Baina ork ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu dizu aitari? Ibaian gertatu zena. Desordez vehikul, s'il vous plaît. Zer gertatu zen Ibaian? Leira, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leira, ez duzu ni erru duzin ditar hortuko. Izentiarazten dizuana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke?
Y cerramos esta parte del programa. Lo hacemos con arte de nuevo, nos vamos al Museo de Bellas Artes de Valencia y vemos la exposición temporal que ahí se ha montado sobre una artista desconocida, desconocida por el gran público. Se llamaba Rosario de Velasco y pintaba así de bien. La exposición Rosario de Velasco recupera la figura de una de las pintoras más relevantes del siglo XX en España. Esta artista, nacida en 1904, se formó en el taller de Fernando Álvarez de Sotomayor, con quien aprende el realismo de raíz académica que dominaba en la pintura de este artista que llegó a ser director del Museo Nacional del Prado. La carrera de Rosario de Velasco comienza de alguna manera en 1924, cuando la artista se presenta por primera vez a una exposición nacional de Bellas Artes. No obstante, su consagración definitiva llegará en 1932, cuando en otro de estos certámenes obtiene la segunda medalla, con la obra Adán y Eva, hoy custodiada en el Museo Reina Sofía, que le supone el reconocimiento entre todos sus colegas y la crítica española. La exposición de Rosario de Velasco, una de las grandes artistas de los años 30 que podemos ver ahora en el Museo de Bellas Artes de Valencia, comienza en mi cabeza con este cuadro. Este cuadro se llama Lavanderas, lo pintó mi tía abuela Rosario en 1934. Ese año se presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes. No lo ganó y en 1936, como regalo de boda a su hermano, a mi abuelo Luis, se lo regaló. Entonces ese cuadro entró en mi familia y yo he crecido con ese cuadro y siempre pienso que qué difícil era escaparse de un cuadro, no solamente de esta belleza, sino de este formato, ¿no? Estamos hablando de un cuadro que mide más de 2 metros por 2 metros. El proyecto de exposición de un artista como Rosario de Velasco presenta un desafío extraordinario. Por una parte, no se tenía ninguna referencia de dónde estaba su obra, ni cuánta obra había realizado en su primera época, y otro tema muy importante es ni siquiera el estado de conservación de esa obra. A partir de 1932, el éxito de Rosario de Velasco en todos los certámenes a los que se presenta marca un momento especialmente dulce en su carrera. Ese mismo 1932 marcha a Alemania en una exposición colectiva y es presentada como una de las joyas de la pintura española contemporánea. En 1935 esa consagración le llega también en Estados Unidos, de la mano de esa gran exposición que se realiza en el Museo Carnegie de Pittsburgh, donde con otros artistas muy reconocidos como Dalí o Picasso, se sitúa el nombre de Rosario de Velasco en la primera línea de la escena vanguardista y figurativa internacional. Pero ya yo cuando me hago más mayor y me voy a estudiar periodismo a Madrid, me dicen en casa, pásate por el Reina Sofía, que hay otro cuadro de la tía Rosario, Adán y Eva. Y entonces ya mis preguntas son más profundas, ¿no? De qué ha pasado con Rosario de Velasco. Está en una sala compartiendo pues, espacio, por ejemplo, con grandes artistas como Dalí en el Museo Reina Sofía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se le ha olvidado? En 1936, Rosario de Velasco, siempre dentro de esa tendencia a la vanguardia figurativa que caracterizó su obra desde el principio hasta el final de sus días, realiza la magnífica obra La matanza de los inocentes, casi un presagio de la tragedia de la Guerra Civil Española, que va a suponer un verdadero terremoto no solamente en la carrera de la pintora, sino en la de todos los artistas que habían visto su obra llegar al éxito durante los años 20 y primeros 30 del siglo XX.
pues me propongo pues, el gran empeño de recuperar su obra. Hago algunos intentos, no me salen, marcho a vivir fuera, estoy mucho tiempo fuera, pero siempre en mi cabeza llevo el proyecto de hay que recuperar a la tía Rosario. La trayectoria de Rosario de Velasco es tremendamente coherente durante toda su carrera. En todo momento se mantiene fiel a dos conceptos. Por una parte, esa tradición clásica de un clasicismo casi primitivo, más del 400, diríamos que del 500, en la que parece beber de artistas como Sandro Botticelli, Verrocchio o Piero di Cosimo. Un clasicismo rotundo, todavía no contaminado por esos esfumatos y esa degradación de los colores y ese sombreado que aparece en la pintura italiana a principios del siglo XVI. Además, Rosario de Velasco se relaciona con la vanguardia figurativa de los años 20 y 30, como buena parte de sus compañeros de época, como Fernández Balbuena, Ponce de León, Ángeles Santos u Horacio Ferrer de Morgado. Todos ellos protagonizan en el período europeo de entreguerras un retorno al orden tras la eclosión de las vanguardias en la segunda década del siglo. Sobreviviendo de alguna manera a la descomposición de la imagen protagonizada por el cubismo, Rosario de Velasco y sus compañeros ponen de moda de alguna manera otra vez esa manera realista de hacer frente a la realidad, poniendo la atención en los mínimos detalles. Es así como se explican obras de una enorme rotundidad corpórea, como su bodegón Cosas o como el retrato de Luis de Velasco, un médico valenciano al que efigia durante una visita a la ciudad. El objeto, la plasmación realista del objeto, forzando muchas veces su situación en el espacio o la perspectiva con la que se hace frente al mismo, crean unas imágenes casi de pintura metafísica al estilo de Giorgio de Chirico y que recuerdan también al realismo mágico o a esa nueva objetividad alemana que había protagonizado también la vuelta al orden en el periodo de entreguerras en Centroeuropa. La obra de Rosario de Velasco se conecta de esta manera con la vanguardia más potente a nivel europeo, pero que nunca tomó el camino de la abstracción. Y así mantuvo esa lealtad de alguna manera a la figura, al objeto, durante toda su producción, desde los años 20 hasta su fallecimiento. Sabíamos que queríamos recuperar a Rosario, teníamos algunos cuadros en museos, que también se pueden ver aquí en la exposición, otros cuadros en la familia, pero la gran pregunta era ¿dónde estaban los otros cuadros de Rosario? Y ahí es cuando empieza la búsqueda. Se nos ocurrió poner en marcha una campaña en redes sociales. Me presentaba, hablaba del parentesco, ponía un poco pues, en situación a Rosario la importancia que tuvo en la historia del arte español del siglo XX y pedía ayuda para buscar los cuadros. La campaña tuvo muchísimo éxito, a través de Twitter aparecieron muchísimos cuadros, muchos de ellos que están en la exposición, y también fue muy importante a raíz de ese éxito que tuvo la campaña en redes sociales, cómo fue también el apoyo de los medios de comunicación. Por ejemplo, este cuadro, que se llama Gitanos, una doble página en un periódico de tirada nacional en Cataluña, yo buscando esos cuadros y diciendo que estaba buscando, hizo que apareciera. Se entiende la figura de Rosario de Velasco en gran medida relacionándola con los otros artistas que plasmaron imágenes similares durante los años 20 y 30 en España, artistas arracimados en torno al grupo conocido como los Artistas de Acción o como la Sociedad de Artistas Ibéricos. Estos creadores, cuya trayectoria muchas veces se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil, prepararon la vanguardia clásica del arte español que, no obstante, no seguiría su desarrollo, salvo en contadas excepciones, dentro de la península ibérica tras la finalización del conflicto. Rosario fue una mujer muy adelantada a su época y una mujer muy avanzada y se rodeó de grandes figuras de su época, como las escritoras María Teresa León o Concha Espina o Carmen Conde.
los pintores Zabaleta o Pere Pruna, Ángeles Santos y la deportista Lili Álvarez. También sabíamos que a través de los amigos podíamos encontrar varias obras y también nos pusimos en contacto con ellos. Ello también nos llevó a encontrar varias obras y sobre todo la mayoría de las ilustraciones que Rosario realizó para los libros de Teresa León o de Concha Espina y que ahora mismo se encuentran en la exposición. En la trayectoria de Rosario de Velasco resulta tan importante como la pintura de Caballete su producción como ilustradora gráfica. Rosario de Velasco no solamente participó en las principales publicaciones periódicas de la época como dibujante, sino que además ilustró algunos de los cuentos más reconocidos del momento, escritos por María Teresa León o Carmen Carr. En obras como Cuentos para soñar, Rosario de Velasco profundiza no solamente en su vocación como artista gráfica, ya que ella misma confiesa ser una enamorada de la producción del propio Alberto Durero, del cual de alguna manera toma la inspiración para su firma, sino que además explora distintas vías, desde el modernismo al simbolismo, siempre con una modernidad figurativa sorprendente en los años 20 y 30. Siguió realizando esta producción gráfica que afortunadamente se conserva en nuestros días, a pesar de su fragilidad, hasta el final de su vida. Y es tal vez en estas pequeñas obras en las que ella fue completamente libre, ya que no se creaban para certámenes nacionales, para obtener premios, donde podemos apreciar el carácter innovador de esa vanguardia figurativa experimentada por Rosario de Velasco. Conseguimos que el Thyssen diga sí al proyecto y es cuando entra también el Museo de Valencia y bueno, aquí tenemos la muestra de lo que ha sido la recuperación de Rosario. En 1939, tras finalizar el conflicto, Rosario de Velasco se instaló de manera definitiva en la ciudad de Barcelona, abandonando su Madrid natal e iniciando una nueva etapa en su carrera. Siguió pintando durante toda su vida, siempre fiel a sus formas y a esa figuración contundente que había generado durante los años 20 y 30. Pero al dejar de participar en los certámenes nacionales y en las exposiciones internacionales, excepto tal vez en la Bienal de Venecia de 1942, donde fue una de las protagonistas del pabellón de España, su memoria fue poco a poco, en palabras de Estrella de Diego, traspapelada. Y ahora, unos años después, intentamos, desde el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y el Museo de Bellas Artes de Valencia, recuperar su figura, la de una de las grandes creadoras del arte del siglo XX.